Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. En el día de hoy vamos a disfrutar muchísimo de un diseño. Vamos a hablar con la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego y vamos a estar hablando de los jardines en esta zona del país. Jardines con características semiáridas. Muchos a veces pensamos que el jardín semiárido significa tener muy pocas plantas. Todo lo contrario. En esta nota, junto a María Cristina, usted va a tener todo lo que necesita saber si comienza a desarrollar un jardín. Pero también, mucho más interesante aún, si usted tiene un jardín que ya está maduro, como nosotros solemos decir, aquí puede tener muchos consejos para hacerlo mucho más sustentable y economizar recursos. Así que nos vamos hasta Paligüe. Bueno, Cristina, un placer recibirte nuevamente en el programa y sobre todo en este jardín, ¿no? Sí, en este jardín que ya lleva varios años de construcción y de que habíamos hecho el diseño con el grupo Jardín Bahía Blanca al cual pertenezco. Bueno, ha pasado por muchas etapas. Yo quería hacer hincapié en este programa en jardines, cómo hacemos para hacer jardines en las zonas estas semiáridas, que se caracterizan por tener déficit de lluvias, un suelo que no es el mejor. Tenemos en las zonas semiáridas, tenemos suelos arenosos, suelos pedregosos, suelos con poca profundidad, escasos en materia orgánica, una zona donde por lo general se caracteriza por fuertes vientos del noroeste en la época de verano, que hacen mucho daño a las plantas y deshidratan, o sea, hay mucha pérdida de agua. Como cuando hablamos de jardines sustentables, estamos hablando entonces de economizar estos recursos como el agua, debemos tener en cuenta que el césped es también el cantero que más agua consume, por lo que se aconsejaría tratar de cubrir la mayor cantidad posible de superficie con plantas o arbustos en bajo requerimiento de agua y no es un detalle menor, vamos a repetirlo, lo acabas de decir vos, porque muchas veces dicen, falta agua, no pongo plantas. Es exacto lo que vos decís, que el cantero que más consume es el césped. Exactamente. Nosotros al construir un cantero, ya sea con arbustos, ya sea con herbáceas, esa superficie de suelo se sombrea. Podemos implementar un riego por goteo, que es una forma de economizar el agua y de aprovecharla mucho mejor, y ese cantero que tiene riego por goteo va a consumir muchísimo menos que igual superficie con un riego por aspersión para que ese césped se mantenga verde. Exacto. Entonces, si bien en un momento, al principio cuando nosotros comenzamos a hacer la plantación de arbustos o herbáceas, por ahí nos parece que es un poco más caro, realmente economizamos en mantenimiento y en los recursos como es el agua y el cuidado. Bueno, podría decirse también cuando hablamos de jardines sustentables, jardines en las zonas semiáridas, la mayoría de la gente piensa que solamente podemos usar autóctonas. No es así. Hay una lista de especies que son exóticas o naturalizadas que andan muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de economizar el agua, estamos hablando también de, eso implica hacer una especie de reparo o cortina rompeviento en el jardín. ¿Por qué? Porque al estar reparado, las especies se van a deshidratar menos por la acción de los vientos y van a crecer mucho mejor y se forma como un microclima. Así que, bueno, la cuestión es de planificarlo bien al jardín
y de elegir las especies que reúnan estas condiciones. En este caso de este jardín, que ha pasado por muchas etapas, realmente podemos decir que es un jardín que prácticamente se mantiene solo o con muy pocos cuidados, debido a las especies que tienen. Ustedes habrán visto que es un jardín que se tuvo que hacer todo una especie de cortina por medio de arbustos, y no solo para lograr protección de las especies, sino también protección visual. Estamos en una esquina en Paligüe. Claro. Entonces, ahora se ha logrado sí una buena cubierta vegetal con distintos arbustos, porque una de las premisas de la dueña de casa fue tener floraciones en distintas épocas del año. Realmente, justamente cuando hablaba el otro día con ella, dice, realmente se cumplió el objetivo, porque mira, justo en ese momento estaban florecidas las coronitas de novia, que hacían contrastes con los brotes rojos de las fotinias. Primeramente había florecido el laurentino, luego aparecieron los lirios, que estuvieron espectaculares. Bueno, ahora después de la lluvia se desmejoraron, pero eran una gloria. Ahora está pronto para aparecer. En el invierno tenemos el color amarillo de estas ligustrinas que aclaran el lugar. Y en 15 días está ya en floración, porque yo este jardín tuve oportunidad de filmarlo hace como 4 años, cuando la ligustrina estaba... Sí, toda florecida, sí, y con perfume, tiene además perfume. La pileta también tiene un cerco muy verde de laurentinos, con una enredadera que compramos en un congreso cuando habíamos ido, que se llama Akebia quinata, que también dentro de unos días va a estar en flor. Tiene unas flores un color púrpura, muy perfumadas. Y luego comienzan a florecer los ceurios de flor amarilla. También tenemos en aquel rincón, junto a los paspalum, salvias azules que ahora comienzan a alargar sus hojas, y luego esas espigas de flores azules, para ocultar un poco la visual desde la calle hacia la pileta. Cuando se abre el portón, recién esto tiene plantado hace muy poco, se ha hecho un cantero que solamente contiene Panicum antidotale y nandina, hace una especie de protección visual. Y hay un cantero también en rincón que tiene varias especies de sombra, porque justamente le da mucho la sombra. Luego empieza también la floración del jazmín de leche, que ahora lo tenemos en pimpollo, y los acanthus también. Comienzan las hortensias, luego los agapanthus. Tenemos rosales iceberg y rimosa, que es de color amarillo. Hay arbustos también como nandinas, iris estilosa. Es decir, todas estas especies prácticamente se mantienen con muy pocos requerimientos en cuanto a suelo y agua. Y ahora había 2 acacias casquer rouge que se desgajaron con el viento, entonces las hemos reemplazado por acacias de Constantinopla, porque también el hecho de sombrear cierta superficie del jardín también contribuye a que haya menos la radiación solar, haga que se evapore el agua, ya sea del suelo y de las plantas. En cuanto al césped, es un césped que tiene especies que se adaptan perfectamente a la zona semiárida, como son la gramilla y las festucas. Son especies de bajos requerimientos hídricos y que se adaptan y no demasiado exigentes en suelo. En este jardín se corta el césped alto, que también es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la zona semiárida. Nunca cortar el césped muy corto, porque el suelo se calienta mucho más y se enfría mucho más. Entonces se corta alto y sin bolsa, es decir, que acá estamos incorporando luego la materia orgánica. Entonces, si bien tenemos que tener en cuenta la cuestión estética en un jardín, hoy en día cuando hablamos de diseños de jardines no podemos dejar de pensar en toda la cuestión ambiental, la cuestión ecológica. Los jardines deben cumplir los requisitos que
de los jardines sustentables, de acuerdo a la zona donde están, incluso porque se amalgaman mejor al paisaje circundante. Y aparte porque, bueno, hay otra realidad, o sea, hoy debemos cuidar recursos que antes no teníamos en cuenta.